pero bueno, creo que las podemos mejorar y después todo va siendo mejor. Entonces, el tema es evitar entrar en pánico en la primera consulta. Vamos a ver entonces un videíto que tiene que ver muy cortito, en función un poco al pánico escénico. Esto va más relacionado a, por supuesto, al pánico escénico de presentarse con mucha gente, pero hay algunas cosas, y sobre todo al final, que me gustaría que presten atención, que son bastante interesantes. Bueno, más basándonos en la última parte, ¿no? Esto de vencer los miedos, de la confianza en uno mismo. Creo que esto es clave y es muy, muy importante a la hora de poder encarar, sobre todo estas primeras consultas que a veces uno tiene este miedo de no saber qué es lo que va a venir del otro lado de la puerta, con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Porque hay tantas patologías, tantas cosas que uno la verdad que empieza a tener como este tipo pánico en la primera consulta. Entonces, vamos a ver qué experimentamos en las primeras consultas. Realmente son sentimientos o emociones. Vamos a experimentar, como dice ahí, miedos. Vamos a experimentar que nos sentimos observados, podernos sentirnos inseguros, que esto es muy importante. Esto, por supuesto, que nos va a generar estrés. Nos vamos a poder sentir juzgados, analizados, un poco cuando rendimos un examen, ¿no? Empezamos a sentir todo este tipo de cosas, con la diferencia en que la persona que está del otro lado, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, sabe mucho menos de lo que nosotros sabemos como médicos veterinarios. Entonces, el miedo, el sentirse observado, la inseguridad, está muy bien, lo vamos a sentir, pero la primera premisa es saber que del otro lado hay una persona a la cual nosotros vamos a empezar a entablar una relación y desconoce de la medicina veterinaria. Salvo que sea un médico. Bueno, ahí estamos un poco complicados, aunque a mí me encanta hacer consultas con médicos, porque generalmente el médico que realmente, médico humano, ¿no? Que sabe mucho, es muy respetuoso de nuestra profesión, y la persona o el médico que generalmente no sabe tanto y nosotros sabemos más que ellos, generalmente no sabe mucho. Así que tampoco preocuparse si hay un médico o un asistente de salud del otro lado. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de, qué es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer? Es aumentar un poco la seguridad en uno mismo. Esto es clave, importante, y vamos a ver cómo lo vamos a tratar de hacer. Y creer fundamentalmente en uno mismo. Entonces, aumentando la seguridad y en uno mismo y creer, y, digamos, aumentar el crecimiento también en uno mismo, vamos a tratar de evitar este tipo de cuestiones o miedos que después nos va a llevar a empezar a trastabillar. ¿Qué es el tema acá? El tema es que nosotros, frente a estos miedos, inseguridades, nosotros no debemos demostrarlo a la persona a la cual está del otro lado o de frente. Que eso se nota, se siente, y ahí es donde empezamos a patinar. O sea, ustedes imagínense que si nosotros vamos al médico, del otro lado nos atiende una persona que puede tenerlo, pero si aparte lo demuestra, el miedo, demuestra ser inseguro, inseguridades, o se siente estresado, bueno, eso nosotros lo vamos a percibir, y la verdad que ahí arrancamos complicado. Entonces vamos a ir viendo qué podemos hacer un poco para tratar de evitar, porque ojo, esto, les vuelvo a repetir, nos va a pasar, y de hecho nos ha pasado. El tema es ver cómo podemos no demostrarlo de una forma tan evidente. Entonces vamos a tratar de primero estructurar un poco la consulta. Vamos a estructurarla. Esto no hace falta que lo aprendan de memoria, ni mucho menos, es simplemente
una forma de estructurar la consulta, sobre todo al inicio, cuando uno recién empieza. Vamos a hacer una etapa inicial, una etapa de recopilación de información, una exploración física, una explicación y planificación, y un cierre de la consulta. Nosotros vamos a empezar ahora por la primera etapa, que es la inicial. En la etapa inicial lo que vamos a tener es una preparación, establecer una relación inicial con nuestro cliente, identificar los resultados de la consulta. Entonces vamos a ver un poquito el tema de la preparación. Bueno, como toda actividad que vamos a encarar o realizar, la verdad que requiere una preparación, un precalentamiento. Siempre, cada vez que vamos a hacer algo, y si del otro lado hay gente que es deportista o sale a caminar, uno siempre trata de elongar y recién ahí encara la actividad. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Por supuesto no vamos a poner a elongar en medio de la consulta, pero vamos a ver qué es lo que podría hacer. Entonces vamos un poquito a la preparación previa, ¿no es cierto? Como habíamos hablado del tema de la preparación. Y algo que tenemos que tener claro es que nosotros, antes de que el cliente entre al consultorio, debemos hacer una revisión de la ficha y el motivo de la consulta. Esto es recontra importante. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo hacemos? Miren, yo les cuento cómo lo hago yo, pero esto en definitiva, o cómo me dio resultado a mí, pero en definitiva esto es una cuestión de que cada uno le van contando a uno. Pero es muy importante que en la sala de espera, en este lugar donde está mi cliente y mi paciente, cuando yo entro, generalmente muchas veces converso rápidamente con el cliente y hago una primera pregunta, por lo menos para saber el motivo de la consulta, ¿no? ¿Qué te trae por acá? ¿Qué le pasa a Bobby? ¿Cómo estás? Contame. Entonces, 2 segundos, es rápido, es simplemente robarle el motivo de la consulta. Muchas veces me siento, acá se sienta un cliente, yo me siento acá al lado, un segundito, le hago una pregunta, ya te atiendo, Negri, esperame un ratito, ya te llama la secretaria. Entonces ahí yo gano algo, ¿no? Lo primero es el motivo de la consulta. Y si es un paciente que vengo viendo, no es la primera vez que lo veo, bueno, trato de ir a revisar un poco la ficha para poder saber con qué me voy a encontrar la consulta, porque a veces cuando uno atiende muchos pacientes o cuando tiene algunas actividades o algunas cosas, uno se olvida realmente a veces y queda mal que entre el cliente con el paciente y no tenga que volver a preguntarle lo que le preguntó el día anterior. Eso no está bueno, no queda bien. Entonces, simplemente hacemos una revisación. Entonces, conversar con el dueño en la sala de espera es lo que a mí me resulta como primera medida. Una vez que hago eso, voy a verificar la ficha del paciente, si es primera vez no, pero si es un cliente o un paciente que ya viene, sí, me fijo un poquito cómo viene la cosa. Esto también lo puede hacer un asistente. En un primer momento esto lo hacía yo, después generalmente el recepcionista es el que toma ese trabajo y yo hablo con el recepcionista y me comento un poquito bueno, estas cuestiones como para no estar tan crudo. Y la tercera de punto, y me parece fundamental y clave, es el breve repaso. Miren chicos, cuando ustedes están recién egresados, y esto vamos a aclarar que esta charla está planteada para los alumnos que se están recién egresando, se van a egresar, o los primeros veterinarios, las primeras consultas que tengan los veterinarios. Entonces, es muy importante si uno puede hacer un repaso previo de lo que consultó en esta primera etapa. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar un poco de más seguridad, y eso es lo que estamos buscando a la hora de poder encarar o de entrar al consultorio. Chicos, esto les lleva reloj 10 minutos. Entre sentarse, 2 palabritas de cómo va, chequear la ficha y después me voy al libro de consulta que tenía en 5 minutos, que no es un libro que me guste mucho, pero para estudiar no va, pero sí es un libro, como dice, para consultar. Si yo en la sala de espera entro y mi paciente, la dueña me dice que está con disuria, que está orinando con sangre, que está con una tos de las perreras, que ayer el perro convulsionó, yo me voy rápido al libro, busco convulsiones, disuria, hematuria, y le pego una leída. Consulta de 5 minutos es 1,5 hojas, 2, a lo sumo me puede llevar 5 minutos leerlo. Ustedes no saben cómo cambia la consulta cuando ustedes hacen entrar al paciente. ¿Por qué?
Más allá de que después se desvíe o puede ser que sea otra cosa la consulta, no importa, pero no sienten esa ansiedad de no saber qué es lo que va a atravesar por la puerta, vuelvo a repetir, o qué patología puede tener este paciente, que la verdad que pueden ser un montón. Entonces esto está bueno, ¿eh? Preparación, prepararnos. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿Qué es lo que te estoy recomendando? Que te prepares antes de la consulta. Eso es lo que te estoy comentando. Ok, entonces recordemos. La sala de espera no es solo un lugar bonito, que debería serlo, sino que es un lugar donde pueden usarlo para consultar, para observar, para preguntar. Entren, salgan. Cuando despiden a un paciente y van a entrar a otro paciente, no lo hagan inmediatamente. Saluden, se va, se toman este tiempo para decir lo que yo les digo, se vuelven solos y después lo llaman. ¿Entienden? Entonces es un lugar interesante para observar. ¿Cuál es el motivo de la visita? ¿Es una urgencia? ¿Esto es una urgencia o no es una urgencia? Ustedes lo están viendo en el momento. ¿Cuál fue el motivo de la última consulta? Me pongo a pensar y a recordar. Entonces, estar atentos a si hubo un problema, una queja. Esto también es muy importante, neutralizar las quejas o los problemas antes de que entre en el consultorio, o por lo menos uno sabe que este paciente no anduvo bien, el asistente me dice que por WhatsApp, no sé, no tuvo una atención correcta por la mañana, no sé. Entonces ustedes ya saben con qué nos vamos a enfrentar y entonces empezamos a acomodar un poco el cuerpo. Con esta información, el veterinario está preparado para iniciar una consulta y el diálogo con el cliente. La clave de esto es aumentar la confianza personal. Si nosotros logramos, con este precalentamiento, esta preconsulta, aumentar la confianza un poco en nosotros mismos, les aseguro que la consulta empieza con el pie derecho. Otra cosa que quiero que veamos es algo que es muy importante en medicina veterinaria sobre todo. Esta es la tríada que nosotros tenemos en veterinaria. Miren, nosotros tenemos relación con el paciente, pero también tenemos una relación muy importante con el cliente. Nuestro paciente no es nuestro cliente. No es como en medicina humana donde el mismo cliente es nuestro paciente. Acá es diferente, cada uno es diferente. Por lo tanto, y en la primera transparencia que vimos, decía que los veterinarios se abocaban solamente al paciente y descuidaban la relación con el cliente. Esto es un error gravísimo, pero gravísimo en serio, a la hora de poder relacionarse en una consulta. Nosotros tenemos que invertir tiempo en poder relacionarnos con nuestro cliente, aprender a relacionarnos con nuestro cliente, porque es clave a la hora de hacer una buena anamnesis, una buena consulta. Invertimos mucho tiempo, de hecho, 6, 7, 8, 10 años de nuestra vida en tratar de entender a nuestro paciente, pero cuántos, ni años, cuántos días, cuántas horas dedicamos a tratar de tener una relación con un cliente. Entonces, esto no lo deben olvidar, y lo vamos a ver varias veces. Entonces, ¿cómo construimos una buena relación? ¿Cómo empezamos a construir una buena relación con nuestro cliente? Bueno, esto lo saqué de muchos libros y artículos y una serie de cosas, y una cosa que decía es sorprender a tu cliente con un pequeño obsequio. Bueno, a ver, vamos a entender esto. Por supuesto que nos vamos a darle un regalo cada vez que viene un cliente a la consulta. Pero miren, hay pequeños detalles que son tan importantes y que van preparando, van construyendo una buena relación. Un simple caramelo, una bandejita, ¿vieron? Nunca entraron a un negocio y tenían esas bandejitas con una bolsa de caramelos. Simplemente con eso, uno ya predispone mucho mejor a nuestro cliente. Entonces, simplemente con eso, ¿no? Con una simple golosina. Muchas veces, en la sala de espera, que es mi otro consultorio, yo en su momento tenía esos palitos, esos huesitos de cuero, y me sentaba al lado del cliente para cuando le hacía la pregunta de qué es lo que le anda pasando, y le daba ese palito también a mi paciente, a su mascota, siempre cuando lo pudiera comer, y entablaba, empezaba a construir como una buena relación, ¿no?
Y si no le damos un obsequio, no hay ningún problema, pero esto sí, por favor, una buena ambientación es súper importante para establecer un estado de ánimo positivo y crear un vínculo entre el cliente y la veterinaria o el clínico. La sala de espera tiene que ser un lugar agradable, chicos. Un lugar que tenga, no sé, que no huela mal, que no haya olor a orina de gato, que no haya, no sé, libros viejos, tierra, pelos por todos lados. O sea, es un lugar donde la persona va a estar esperando a ser llamada para entrar a la consulta. Por lo tanto, si este lugar no tiene algo relativamente confortable, no sé, un dispenser con algún café, que normalmente nosotros lo tenemos en la otra veterinaria, bueno, nada, algo que pueda entonces establecer un estado positivo del cliente a la hora de entrar a la consulta. ¿Se dan cuenta de lo que estoy proponiendo? ¿No? Yo te estoy proponiendo entonces que hagas un inicio antes de iniciar la consulta, para tratar de que ese cliente cuando entre tenga buena predisposición. Esto después se hace de forma automática y seguro que muchos de ustedes ya lo hacen, pero estamos encarando, estamos hablando, estoy tratando de mostrarles una forma que nosotros tenemos de hacer las cosas, sobre todo a los veterinarios que están recibiéndose o por recibirse. Entonces, ¿cómo comenzar una consulta? Estableciendo una buena relación. Entonces, lo primero es tratemos de tener una sonrisa y una actitud positiva. Esto es muy importante. A ver, por supuesto que no vamos a estar falseando las cosas, porque eso se nota y es peor, ¿no? Acá no se trata de despreciar, uno tiene que ser uno mismo. Pero la verdad que si uno entra a llamar al cliente y al paciente para que pase, desarreglado, con una mancha de sangre, con una mancha de Pervinox en el agua, despeinado, desarreglado, y la verdad que ponemos una actitud positiva, ¿viste? No sé si la sonrisa, pero pongámosle un poco de actitud porque es nuestro trabajo, me parece que eso es comenzar con una buena relación. Por supuesto que salvo excepciones, o sea, yo no voy a estar riéndome o teniendo una actitud si viene un paciente para ser eutanasiado, ¿no? Pero bueno, me refiero, tratemos de tener una actitud positiva. Una cosa importante es llamar al cliente y al paciente por el nombre. Bueno, esto yo soy un desastre porque tengo una memoria de mosquito y no me acuerdo cómo decir su nombre y te juro que a los 30 segundos me olvidé. La verdad que esto es un trabajo que me lleva a mí y no lo hago bien, pero bueno, hay que intentar, ¿no? El trato personalizado. Cuando vos llamás o cuando a vos te llaman por tu nombre, la verdad que cambia un poco la cosa. Entonces es importante llamarlo al cliente por el nombre, por eso nosotros fuimos a ver la ficha anteriormente, para tener ya el nombre de nuestro cliente y de nuestro paciente. Esto muchas veces se encargan muy bien los recepcionistas. Nosotros tenemos 2 recepcionistas y la verdad que hacen un excelentísimo trabajo porque ni bien entra, ya van y le nombran el perro y se acuerdan de todo. Bueno, la verdad que eso crea ya un buen estado a la hora de comenzar posteriormente la consulta. Creo que es muy importante que nos presentemos por el nombre, la actividad o el cargo de la clínica, y si puede ser con un apretón de manos mejor, salvo ahora que no se puede por esta pandemia, pero es muy importante el presentarse, ¿no? ¿Cómo te vas? Soy el doctor Videla, estoy a cargo de la clínica, estoy a cargo del área de internación, de cirugía, yo me voy a hacer cargo de tu paciente y lo invitamos a pasar al consultorio. Pero es importante que nos conozcan quién es la otra persona, porque la gente no tiene por qué saber quién está del otro lado. No sabemos si somos el personal de limpieza, el auxiliar veterinario, el secretario o el veterinario. Entonces creo que es importante identificarnos, ¿no es cierto? Y podemos hacer algún elogio, que esto refuerza de forma positiva al cliente, como por ejemplo, no sé, qué bien que se lo veo hoy a Tyson, la verdad que estoy contento que nos visiten, nada. Son cuestiones que uno en un principio por ahí cuestan y después van saliendo de rutina y la verdad que cambia la consulta. Entonces, esta es una pregunta que la verdad que está buena, me la he hecho varias veces y un poco armando la charla y anteriormente a esto ya la habíamos visto, y es esto, ¿no? ¿Por qué algunas veterinarias tienen mejor crítica sin tener tanta tecnología o médicos brillantes? Bueno, y esto pasa, ¿eh?
Y la respuesta es que, aunque confiemos en los conocimientos y en los hechos científicos, los expertos en comunicación coinciden que la relación con el cliente es más importante que el contenido de la consulta. Miren qué importancia, y acá toma mucha relevancia la filmina, la transparencia que vimos de la relación, ¿se acuerdan la tríada? Entre el veterinario y su cliente. La relación con el cliente es más importante a veces que el contenido de la consulta. Esto es un golazo, ¿no? Por lo tanto, la comunicación es una habilidad en la clínica veterinaria que debemos desarrollar. No es si quiero, si me da, si... No, no, no. Esto es algo, chicos, que lo tienen que desarrollar, lo tenemos que desarrollar. La comunicación se desarrolla, ¿verdad? Y fíjense que esta persona que está acá, que es nuestro cliente, va a tratar de interpretar lo que nuestro paciente le pasa, lo va a procesar y me lo va a transmitir a mí o a ustedes. Y yo tengo que interpretar lo que esta señora me está diciendo de lo que ella interpreta que le pasa al paciente. Complicado. Complicado. Por eso el tema de la comunicación y aprender algunas cosas es muy importante a la hora de hacer una consulta. No es como en medicina humana donde la persona me dice a mí lo que le pasa y está todo claro. Entonces, creo que es importante este punto, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a comenzar nuestra consulta? Miren, llevamos hablando, no sé, de 10, 15 minutos, 20, y todavía no empezamos ni siquiera la consulta. Entonces, ahí te voy a detener un ratito, Diego. Vamos, sí, como vos decís, los primeros alrededor de 25 o 30 minutitos. Tenemos ya las 30 personas conectadas y te comento que hay gente de México, Chile, Colombia. Reconocemos a muchos de nuestros alumnos que están en el último año y algunos graduados. También tenemos al profe Delevedove, que te ha saludado también por chat. Ahí está conectado. Bueno, profe, vas súper bien. Te recuerdo únicamente acercarte cada tanto al micrófono, porque en algunas partes se pierde muy, muy leve la voz, pero vamos perfecto, ¿sí? Así bueno, que continúa nomás con la charla. Muy bien. Bueno, un saludo grande. Franco fue parte muy importante de la veterinaria, así que, bueno, yo hasta como docente le mando un gran cariño. Muchos saludos a la gente de Latinoamérica. Nosotros hacemos muchos cursos en medicina veterinaria para nuestros países hermanos, y la verdad que es un gusto. Tengo muchos amigos de estos países. Así que un gran abrazo, y por supuesto a mis alumnos o exalumnos que están por ahí también un abrazo. Bueno, entonces, el tema es ¿dónde comenzamos la consulta? Miren, la consulta se comienza acá, en el escritorio. No se comienza acá, donde muchísimos veterinarios, y lo he visto, yo lo he visto con los propios veterinarios en otras veterinarias, donde la consulta la empiezan acá. Acá se para el veterinario, acá se para el cliente, el paciente arriba de la camilla, y acá empieza la consulta. La verdad que no, porque la consulta tiene que empezar acá. Si nosotros empezamos a hablar de la comunicación, yo me tengo que predisponer a poder entender lo que mi cliente me va a decir con respecto a mi paciente. No puede ser acá. Definitivamente que no puede ser acá. Entonces, recuerden, la hacen sentar, la saludan, hacen toda la previa, se sientan y se predisponen a escuchar. Ok, entonces, dijimos que íbamos a dividir etapas. La etapa 1 es la iniciación, ya estamos. Ahora pasamos a la etapa 2. Una vez que nos sentamos en el escritorio, vamos a explorar los problemas que tiene ese animal. Y vamos a tener una perspectiva desde el punto de vista clínico, una perspectiva desde el punto de vista del cliente, y vamos a tener que recopilar toda esta información y el contenido de lo que nosotros queremos ver. Entonces, segunda parte, recopilación de información. Miren, todavía no hemos llegado ni siquiera a la exploración física, ¿no? Entonces, ahora empezamos con lo interesante, ahora empezamos con las preguntas, ahora empezamos con la anamnesis, ¿está? En esta parte, lo que vamos a ver son diferentes preguntas, entreabiertas y cerradas, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante,
y que deben realizar, que deberamos, o sea, nosotros que tenemos que realizar el cliente durante la consulta. Tomamos una reseña, que esto lo puede hacer el asistente o lo vamos a hacer nosotros, y empieza la anamnesis. Pero antes de eso, vamos a empezar con algo más de comunicación no verbal. Comunicación no verbal, sí, comunicación no verbal. Esto es algo que lo vamos a ver un poquito antes de empezar con las consultas. Lamentablemente. Ok, ¿qué se trata de esto de la comunicación no verbal? Bueno, la comunicación no verbal, como lo explica ahí, es una comunicación que incluye todas aquellas señales de comportamiento que excluyen el contenido verbal. Miren, se ha sugerido que el 80% de nuestra comunicación es no verbal. Y por eso, a mí, yo no soy muy amante de la modalidad online. Porque la verdad es que yo no sé, no tengo idea de lo que ustedes están expresando en forma no verbal. No sé si están aburridos, no sé si están empezando, no sé si están durmiendo. Es muy difícil, porque el 80% de la comunicación es no verbal. Entonces, cuando uno da un curso, cuando uno da clase, bueno, uno va viendo si la persona está atenta, si lo que uno está diciendo es lo que la otra persona está entendiendo, y puede ir cambiando, modificando en función a lo que uno va viendo de esta comunicación no verbal, ¿no? Entonces, miren la importancia de la comunicación no verbal. La cual, la comunicación no verbal, lo que generalmente comunica son nada más y nada menos que sentimientos y emociones, que esto, señores, es un gran problema. Hay algo que se llama inteligencia emocional, del cual aprendemos cada vez menos y está tomando cada vez más auge. De hecho, hoy las empresas lo que buscan es gente que sepa o que tenga conocimientos o que haya aprendido a manejar lo que es la parte de emociones, no tanto lo que es la inteligencia cognitiva, sino la inteligencia emocional. Y lo que es la parte de emociones, a veces son involuntarios esta comunicación, incluso pueden estar fuera de control, como por ejemplo el llanto, la ira o muchas cosas que a veces se complican, no podemos controlar. Entonces, esto muy rápido, y no vamos a entrar en mucho detalle. Tenemos una comunicación no verbal kinestésica, que es todo lo que tiene que ver referente a cómo me expreso con las manos, con la cara, cómo me muevo con el cuerpo. Una proxémica, que es dónde me ubico yo en función al cliente o a la otra persona, en qué espacio me ubico yo en función de la otra persona. La paralingüística es el tema del tono de voz, cómo hablo, si grito, si tengo voz grave, chillona, si hablo bajito, si hablo muy fuerte, si... Y los cambios autonómicos, que generalmente expresan la comunicación de los sentimientos, que se ve mucho en las facciones de la cara. Ok, rápidamente lo que es una de las comunicaciones verbales muy importantes, que es la proxémica, que esto es nada más y nada menos que la distancia interpersonal. O sea, la distancia que yo tengo con la otra persona. Esto hace referencia a la organización espacial de las personas, y es la distancia entre el veterinario y el cliente, el ángulo que mantiene el veterinario con respecto al cliente, y la diferencia de altura y las barreras físicas, como por ejemplo la mesa de exploración, un ordenador, hasta inclusive el mismo animal. Entonces es cómo me ubico yo enfrente de mi cliente. Ok, miremos esto. ¿Vieron donde yo les dije que no debería empezar una consulta? Si nosotros vemos esto, vamos a ver qué comunicación no verbal están intercambiando entre la veterinaria y la clienta, y qué sentimientos se está manifestando en la clienta en su comunicación no verbal. Fíjense, esto es una barrera física, ¿se dan cuenta? La mesa es una barrera física. Y esta persona, esta colega, está atravesando esta barrera física. Está cruzando una barrera que separa entre el médico, que debería estar acá, y la persona que está acá. Pero miren la actitud que tiene nuestra clienta, que se llama Cristina. Por supuesto que es una foto que no es mía, pero le vamos a poner nombre Cristina. Miren cómo está. Está echada para atrás. Este es el eje, ¿no es cierto?, vertical. Ella está hacia atrás. Está incómoda para mí. Si ustedes, yo defino cómo manifiesto yo al cliente, la veo incómoda, e inclusive pone el perro como una barrera física entre ella y la veterinaria. Y el perro es una de las barreras que pueden llegar a ser, ¿no es cierto? Acá. ¿Está? Entonces, si yo veo esto, para mí, esta persona que está acá está incómoda.
Y una persona que está incómoda es una persona que no va a hablar o no me va a contar qué es lo que realmente le pasa a mi paciente. Entonces, a ver, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es esto? No entiendo nada. ¿Me estás hablando de comunicación no verbal? Sí, porque si esta persona no está cómoda, ¿cómo yo voy a entender o cómo esta persona se va a poder expresar con total libertad sobre lo que le está pasando a mi paciente si está incómoda? ¿Me entienden lo que les digo? Entonces empezamos mal con la consulta. Por eso todo lo que se vio anteriormente es sumamente importante, que parece una pavada, pero no es una pavada. Ok, entonces vamos a ir al inicio de la anamnesis, por fin vamos a empezar a preguntar y responder. Acá empieza supuestamente la consulta tradicional. Miren todo lo que vimos antes de eso, ¿no? Entonces es importante al inicio de la anamnesis realizar preguntas abiertas con el cliente. Las preguntas abiertas están diseñadas para introducir al tema que se quiere investigar sin dar forma al contenido, mientras que las preguntas cerradas se utilizan para obtener una respuesta específica y muchas veces de una sola palabra. Es sí o no. Y fíjense acá cómo lo que nosotros tenemos que hacer es, de preguntas abiertas, ir a preguntas cerradas para obtener resultados. Nosotros no podemos empezar con preguntas cerradas, siempre con preguntas abiertas. Los escucho. ¿Qué le anda pasando a Tyson? Y ahí la persona puede explayarse. Los escucho. ¿Qué le anda pasando? Y ahí la persona empieza a contarnos qué es lo que le pasa. Contame un poco de dónde vive. ¿Cuál es su rutina? ¿Cuál es su rutina diaria? Empieza a hablar y empieza a contarme. Hay un montón de datos que me los pierdo si no hago preguntas abiertas. Contame, ¿qué es lo que te preocupa de todo? ¿Me entienden? Entonces ahí empieza una conversación cómoda, porque la persona está sentada, la llamé por su nombre, estaba en un lugar donde era agradable. Entonces se abre, empieza a contar, a hablar, a decirme que está cómoda y entonces empezamos a tener una conversación. Súper importante esto que estoy diciendo. Entonces recordar que las preguntas abiertas sirven para tener información amplia. Todo lo que más pueda yo en una anamnesis recaudar es muy importante para tratar de llegar a algún diagnóstico positivo. Ok, y las preguntas cerradas, bueno, miren lo que dice acá, ¿no? Los veterinarios realizan, esto es estadística, los veterinarios realizan en la consulta 13 preguntas cerradas frente a solo 2 preguntas abiertas. Y nosotros dijimos que las preguntas tienen que ser abiertas a cerradas, pero ¿cómo? Estadísticamente los veterinarios hacemos 13 preguntas cerradas frente a 2 abiertas. Bueno, esto no está hablando muy bien de esa consulta, ¿está? ¿Y las preguntas cerradas cuáles son? ¿Sí? No. ¿Come? Sí. ¿Toma agua? No. ¿Orina mucho? Sí. ¿Tiene diarrea? No. ¿Le dan sus medicamentos? Sí. ¿Ven? Estas son preguntas cerradas. Es solamente un sí o un no. Ahora, ¿qué pasa si a esta pregunta nosotros la transformamos en abierta? Y esto es un poco lo que quiero que entiendan de la diferencia entre una y otra. ¿Qué pasa si nosotros preguntamos, contame, ¿qué come? ¿O cómo le dan de comer? Esta se transforma en una pregunta abierta. Porque acá no es si come o no. Si este paciente, lo que yo quiero saber es si se alimenta, si está con apetito. Si yo le pregunto si come, y este paciente tiene una úlcera en la lengua, y lo que no puede es comer, la verdad es que cuando yo le pregunto si come, me dice que no. Ahora, su problema no es un problema digestivo, un problema hepático, un problema que a lo mejor eso es lo que puedo pensar por el cual el perro me dice que no come. No. El perro, cuando la persona me cuenta y me dice, yo preparo la comida, estoy al lado, en la cocina, el perro se para en 2 patas, me busca, me busca, me busca. Cuando le pongo el plato en el piso, no quiere comer. ¿Ven cómo cambia, inclusive hasta para llegar al diagnóstico? Es nada que ver. Entonces, preguntas abiertas, ¿no? Miren esto, contame, ¿cómo son sus deposiciones? A ver, ¿tiene diarrea? Sí. Ajá, bueno, diarrea. Diarrea, un montón de cosas. Ahora, contame, ¿cómo son las deposiciones? Mira, yo lo veo que hace un poquito de caca acá, hace 2 pasos y hace un poquito acá, y hace un poquito más adelante, y hace un poquito más acá, y aparte tiene como un moco y un acidito de sangre. Diarrea de intestino grueso.
¿tá? O sea, ya vamos nosotros aproximándonos, está con una colitis, está con una enteritis, vamos a ir aproximando, entonces, a lo que nosotros empezamos a tener como diagnósticos diferenciales. Pero ¿se entiende la diferencia en cómo transformamos una pregunta abierta en una cerrada? Contame, ¿cómo le dan los medicamentos? No es, ¿le diste la medicina? ¿Le diste el medicamento? Es, ¿cómo se los das? Porque cuando yo pregunto si le diste, él me va a decir que sí. Ajá, ahora cuando le digo contame, él me dice, mira, tengo 5 perros, la verdad que es imposible, Tyson, darle una pastilla por la boca, así que yo le preparo la comida en los 5 platos y a él le pongo la medicación en el plato y le doy de comer a todos. ¿Pero lo ves? ¿Pero vos lo ves que él coma? No, yo le doy de comer, la medicina se la pongo en el plato. Entonces, esto es muy importante porque el dueño sí le está dando la medicina. Ahora, ¿el animal está haciendo el tratamiento que nosotros le indicamos? Entonces esto es importante porque acá que falla el tratamiento o el paciente no está tomando la medicina que corresponde. Si esto nosotros no lo preguntamos en pregunta abierta, nos quedamos con que sí le están dando y nosotros empezamos a patinar en un tratamiento que a lo mejor es el correcto, pero no está dando resultado. Es muy importante que escuchemos y dejemos hablar a las personas, a nuestros clientes. Ok, ¿por qué deben ser las preguntas abiertas en la anamnesis? Miren esto, solo 4 de 35 clientes pudieron verbalizar, esto es estadística, verbalizar todos los motivos de la consulta que querían discutir. 4 de 35. ¿Cuánto es? ¿El 10%? Sí, un poquito más, 11. El 10% de la gente pudo verbalizar todo lo que quería o todos los motivos de la consulta. O sea que si ustedes atienden 10 personas, y esto es estadística, sé que ustedes tienen que entrar en la estadística, tenemos que entrar. Si ustedes atienden 10 pacientes por día, hay 9 pacientes que no pudieron evacuar todo lo que necesitaban contar. Uno solo fue el que pudo verbalizar todos los motivos de la consulta. En un estudio se demostró que el número de preocupaciones del cliente era entre 1.2 a 3.9 y no solamente era uno. O sea que tenía no una sola duda, no una sola preocupación, tenía 4 preocupaciones. El orden de los motivos en que se anuncia no está relacionado con la importancia de la clínica. Esto es importante también, porque a veces, ¿está con vómitos? Sí. Y la mujer dice, está con vómitos, vomitó. Y la importancia de la clínica no es el vómito, a lo mejor ese paciente es esotérico. Ese paciente tiene una falla renal que es mucho peor que el vómito, entonces a la persona lo que nos dice es que está con vómitos, ella lo anuncia, pero ese no es el motivo primordial en importancia de la consulta clínica. ¿Está? Importante eso. Después de la consulta, y esto es algo re importante, la mayoría de los veterinarios asumen erróneamente que todo quedó claro. Esto no me acuerdo dónde lo vi hace un tiempo, pero la verdad que me llamó mucho la atención y empecé a investigar. Y la verdad que era así. O sea, asumimos nosotros como veterinarios que después de la consulta todo quedó claro y entendido. ¿Y saben cuándo me doy cuenta yo muchas veces que no lo entienden? En la veterinaria somos varios. Y cuando atiendo yo a alguien que atendió otro colega y le empiezo a explicar, sobre todo en las primeras consultas, en las primeras vacunas que tomamos mucho tiempo, le preguntamos si entendieron la desparasitación, si entendieron la vacunación, y a veces no lo entendieron. O sea, evidentemente que no fuimos claros a la hora de explicarlo, porque no entendieron. Y uno cree que entendieron todo. Bien. Entonces, ¿por qué los veterinarios hacemos tantas preguntas cerradas en la anamnesis? Porque no entiendo. Si vos lo que me estás diciendo es que tenemos que hacer, lo que te estoy proponiendo, es que hagas preguntas abiertas, y de repente los veterinarios hacemos preguntas cerradas, bueno, hay algo que no se entiende. Y miren lo que dice acá. Los estudios demuestran que los veterinarios interrumpen a sus clientes cuando llevan 13 segundos de hablado. O sea, la persona empieza a hablar y a los 15 segundos el veterinario lo está interrumpiendo. Y es importante tener en cuenta que la duración media de lo que habla el cliente, cuando no se le interrumpe, es de 150 segundos, 3 minutos. O sea que imagínense que una persona habla 3 minutos sin interrupción y nosotros a los 15 segundos y la interrumpimos. Bueno, eso se llama preguntas cerradas. Estamos cansados de escuchar, por eso hacemos preguntas cerradas, porque estamos cansados muchas veces de escuchar a nuestros clientes. Y esto yo lo entiendo y la gente que lleva muchos años, bueno,
nuestra profesión es una profesión un poco complicada, ¿verdad? No es fácil escuchar, no es fácil escuchar tanto, pero miren, cuando llegamos a este punto y nosotros empezamos a interrumpir y nos cuesta escuchar, hay algo que estamos haciendo mal. Hay algo como médicos que no estamos disfrutando, que no estamos haciendo bien, hay que parar la pelota, hay que tratar de ver cómo salimos de eso porque empezamos a no disfrutar de nuestra profesión. Y eso es un problema y para los recién recibidos, por supuesto que no lo van a hacer, pero para los que ya llevamos años en esto, casi 16, 17 años como médico, no puede ser que no disfrutemos de esto que nosotros elegimos. Entonces hay que dar una vuelta de página quizás. Nosotros ahora, yo personalmente, tenemos un consultorio ahora, estoy dedicándome a lo que es la parte del área de gerontología, y la verdad que hoy atiendo poquitos, 3, 4 pacientes, y es bárbaro, porque le dedico el tiempo que corresponde, lo que necesitan, le dedico mucho tiempo a estas consultas. Por supuesto que la clínica está en otro lado, sigue otra dinámica, otra función. En realidad el consultorio es un centro de diagnóstico. Nosotros ahí tratamos de hacer terapia regenerativa con células madres. Y la verdad que disfruto, hoy les puedo decir que estoy volviendo otra vez a disfrutar muchísimo de mi profesión. Ok, entonces, vamos con la tercera etapa, exploración física. Miren dónde empezamos, de todo lo que estamos hablando, con el tema de exploración física. Recién acá. Recién acá. Y muchos veterinarios yo he visto que ponen el perro arriba de la camilla y empiezan a hacer la exploración física mientras hacen la consulta con las preguntas. Miren todo lo que se perdieron. Entonces empezamos con la exploración física. En la exploración física no vamos a hablar mucho y vamos a ser muy cortos, porque la verdad que esto es en parte práctica y en parte ustedes, como médicos veterinarios, le han dedicado casi 8 años de su vida a poder explorar, a hacer un buen examen clínico a su paciente. Lo único que les voy a decir es que de la punta de la nariz a la punta de la cola, todo lo tienen que ver. Tienen que hacer una inspección general, amplia, y después se van a ir en forma detallada a lo que ustedes, mediante a lo que han preguntado, tienen como alguna idea y algún diagnóstico como para acentuar después un poco el examen físico de ese punto. Pero acá no vamos a hablar demasiado. Examen físico. Ok. Vamos a la otra etapa, que es la explicación y planificación. Esta es una etapa muy importante. Entonces acá lo que vamos a hacer es, miren lo que dice acá, es proporcionar el tipo adecuado y cantidad correcta de información. Chicos, esto es importante. Proporcionar el tipo adecuado y la cantidad correcta de información. Muchas veces, cuando vienen pacientes, no hay que darle demasiada información. A veces un exceso de información es un problema. Es un problema. Y el tipo adecuado de información, porque si nosotros estamos sospechando que viene un paciente con el abdomen abultado y creemos que tiene un hemangiosarcoma, y nosotros en ese momento le decimos que tiene un hemangiosarcoma, que lo vamos a tener que operar, que posiblemente este perro tenga pocas probabilidades, la verdad que lo abrumamos al cliente con tanta información, no entiende, el perro venía relativamente bien, entonces la cantidad correcta de información es muy importante, dársela, dosificarla, esperar que lo procesen, y el tipo adecuado de información que se le da. No tenemos que dar esos diagnósticos ya de certeza y después equivocarnos. Miren, cuando yo empecé, me acuerdo que muchas veces veíamos perros, nos veían algún perro de la calle con fractura de fémur, y yo me acuerdo que la fractura de fémur, en la universidad la fractura de fémur es quirúrgica. Y si no es quirúrgico, el perro no se va a recuperar. Y yo me acuerdo que me peleaba en ese momento con la gente y le decía, mira, si vos a este perro no lo operas, el perro no camina más. No va a caminar. Esto es quirúrgico. Ok. A los 4 o 5 meses me encontraba al mismo cliente caminando por la calle y me decía, doctor, ¿cómo le va? ¿Se acuerda de Bobby? Que me dijo que no volvía a caminar. ¿Cómo está? Bueno, había hecho un callo exuberante y el perro volvió a caminar. Está bien. No todos. Un perro en la calle. Hizo un callo, hizo reposo y renguea, camina más o menos, pero camina. ¿Entienden? Entonces, a veces hay que tener cuidado, sobre todo cuando estamos empezando, en la cantidad de información que nosotros le damos a nuestro cliente. Tengan cuidado con eso. Facilitar la retención y comprensión de la información. Esto es re importante.
Y esto, nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarnos muchas veces con algunas gráficas. Miren, esto nosotros, y sobre todo ahora en el consultorio que tengo, lo hacemos, son gráficas. Esto nos ayudan a explicar y a informar un poquito mejor. Cuando la gente lo ve, queda mucho más grabado, porque la información, cuando uno lo ve y cuando uno lo escucha. Si yo ahora no estaría pasando estas diapositivas, si solamente me estuvieran escuchando, la mitad de la conversación no se la acordaría. Pero probablemente como la ven, esto lo que hace es, pasa a través de la visión, llega a la corteza, se procesa, y se fija mucho más que si uno solamente lo escucha. Entonces, a veces tener estas pequeñas gráficas plastificadas a la hora de explicar lo que estamos haciendo y planificar, como por ejemplo esta, como puede ser la artrosis, como puede ser una enfermedad periodontal, o bueno, tener un esquema para explicar cuáles son los puntos más importantes de dolor o problemas articulares, qué sé yo. Esto es importante que lo tengan a mano y que lo utilicen para esta consulta que estamos tratando de que sea lo más efectiva posible. Conseguir una visión en común, incorporar la perspectiva del cliente, eso es muy importante. Planificar y la toma de decisiones a veces tiene que ser compartida. Yo creo en esto, no creo que uno sea el que tiene la última palabra y como es el médico se hace lo que uno dice y si no, bueno, a llorar el campito. Creo que esto es un error. Me parece que hay algunas decisiones que son compartidas. Si yo tengo un paciente que tiene una fractura y yo sé que la mejor opción es poner un tutor externo, pero resulta que este perro va a estar en el campo y me lo van a traer acá 35 días, me lo van a traer con el tutor destruido, con gusanos o con una bichera. Entonces, la planificación de la toma de decisiones, por más que a veces sea la mejor opción, tiene que ser compartida y tenemos que ver cuál es la mejor opción para ese paciente, para ese cliente que va a poder tenerlo. Si el propietario trabaja todo el día, se va a las 8 de la mañana y vuelve a las 11 de la noche a la casa, hay cosas que son complicadas. ¿Cómo le pone la insulina al perro, viste? Es como, o sea, entonces creo que hay que planificar y hay que ver un poquito esto, ¿no? La posibilidad de volver a discutir opiniones, planes y procedimientos. Esto es recontra importante. A veces planteamos algo que a veces hay que volver a replantearlo o volver a discutir, ¿eh? Ok, ahora, muy bien. Estamos en este punto, estamos hablando, estamos planificando, estamos explicando, pero ¿qué pasa cuando los mensajes se mezclan? ¿Qué es esto de los mensajes se mezclan? Bueno, ¿qué pasa cuando lo que nosotros estamos leyendo de la otra persona no es lo que la comunicación verbal nos está diciendo? O sea, ¿cómo es? Yo estoy hablando, a la otra persona le estoy diciendo que tenemos que hacer una amputación de miembro y la otra persona me mira con una cara diciendo, sí, te entiendo, pero estás hablando de algo que es chino básico, no me gusta lo que me estás diciendo. Esto hay que tener bien en claro, esta comunicación no verbal, y ahora vamos a ver un ejemplo. El segundo paso consiste en reflexionar lo que le está pasando al cliente. Estos son dos puntos muy importantes para mejorar o hacer más eficiente la consulta. Miren esto, miren a nuestra Cristina, nuestra amiga Cristina, nuestra clienta que tenía ese schnauzer, donde se había sentido un poquito incómoda, donde no había podido expresarse de forma quizás correcta. Resulta que le hicimos una placa, porque ella había venido porque tenía una claudicación, tenía un poquito de dolor. Resulta que cuando sacamos la placa, ahora lo que le tenemos que decir es que su paciente, su perro, nuestro paciente, tiene un osteosarcoma con un alto grado de malignidad, porque la verdad que tiene mucha reacción pelota, tiene las corticales hechas pelota, la verdad que está muy complicado y la solución es amputar la pata. Y deténganse a ver, ustedes están hablando con Cristina, ¿no? Y Cristina los está mirando con esa cara. Esta es una comunicación no verbal terrible. Ustedes la tienen que ver, porque hay algo de lo que nosotros estamos hablando que esta persona no le está cayendo bien. Y lo entiende, le estoy diciendo, mira, sí, entendés que tenemos que amputar la pata porque tenemos que hacer una cirugía, ¿verdad? Sí. Ahora, claramente, esta persona mira el rostro, el ceño, la boca un poco entrecerrada, la posición de las manos en la cadera. Acá hay algo, ¿no es cierto?, que no va. ¿Qué tipo de postura corporal y expresiones faciales tiene Cristina? ¿Qué crees que está sintiendo en este momento? ¿Qué podemos decir
¿O qué podemos hacer para corroborar lo que estamos sospechando? Esto es importante, chicos, porque miren, si nosotros le decimos lo que tiene y le decimos te espero mañana para hacerle los análisis de rutina para empezar la cirugía, si esta persona se va del consultorio con esta cara, lo más probable es que lo vuelva. Lo más probable es que busque una segunda opinión. ¿Me entienden? Ahora, si yo reconozco esta comunicación no verbal en la consulta, y entonces yo tengo que tratar de salir de este estado, una de las cosas que tenemos que hacer y que podemos hacer es empezar a preguntar. Mira, lo que te estoy diciendo, veo que no es de tu agrado, veo que hay algo que vos me querés decir y la verdad que te veo como enojada, como disgustada. Contame, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es lo que me quieras decir? Y nosotros ahí podemos esperar que la persona empiece a hablar otra vez y que empiece a expresar lo que está sintiendo. Mirá, la verdad que estoy enojada, yo no sé, esto la verdad que me enoja, es una situación que yo no creía que fuera así, la verdad que no me parece operarla, quisiera... Y ahí tenemos la oportunidad de que esta persona empiece a hablar y nosotros poder de vuelta otra vez empezar a esto que vemos acá. Bueno, reformulemos la posibilidad de volver a discutir opiniones o planteos o volver a planificar una forma. Porque esta clienta, seguro, que si nosotros le decimos te espero mañana para hacer los análisis y nos vemos mañana, esta persona lo más probable es que vuelva. Con esta actitud, con esta posición, vuelva. Ok, y Eugenia, miren la cara de Eugenia. Esta es una cara de tristeza, de congoja, ¿no? de estar preocupada, ¿no? Esta perra, nosotros le informamos que, no sé, que había que operarla porque tiene una piómetra, una perrita de 13 años, ¿no? Entonces, acá lo mismo, igual, es volver mañana, que vamos a hacerle el prequirúrgico, o tratar de indagar un poquito más, tratar de hablar un poquito, de poder ponernos en el lugar, ¿no es cierto?, de ella, entonces empezar a decir, mirá, no te pongas así, te veo triste, te veo preocupada, no es tan grave, vamos a salir adelante, la anestesia que nosotros hacemos, tenemos a Franco, que es un anestesista de primera, tiene un protocolo anestésico para pacientes de esta edad, no te preocupes. Nosotros empezamos, contame, ¿cuál es tu preocupación? Acá vuelven otra vez a preguntar, ¿qué te preocupa? Porque te veo preocupada, te veo angustiada, contame, ¿qué te preocupa? No, que la perrita es muy vieja, que la verdad, ¿me entienden? Cuando entonces empiezan a hacer esto, es muy probable que este paciente se quede con nosotros. Este cliente y que el paciente se quede con nosotros. Muy probable. Entonces, ¿qué buscamos un poquito con esto? Miren, tenemos que ser empáticos. Tenemos que buscar generar empatía con nuestros clientes. Sobre todo en estas cuestiones que a veces decimos cosas que a la gente no le gusta, porque es una mascota, ¿entienden? Entonces miren lo que dice la empatía. La empatía simplemente consiste en identificar y reconocer las emociones del cliente. Y miren esto, ¿no? La empatía simplemente consiste en identificar y reconocer las emociones del cliente. No es necesario compartir sus emociones, y de hecho creo que no tiene que ser así, nosotros no podemos vivir las emociones porque eso termina perjudicándonos, pero sí debemos identificar y reconocerlos. Eso es muy importante. Entonces uno es empático, uno se pone en el lugar del otro, se pone en el lugar de Eugenio, se pone en el lugar de Cristina y trata de ver cómo podemos ayudarlo a atravesar este conflicto, esta preocupación, este enojo, ¿no? Y miren lo que dice acá, miren chicos lo que dice acá, solo el 7% de las consultas el veterinario expresó empatía, en un estudio de 300 consultas. O sea que 3 por 20, 21 consultas son, de 300 consultas, 21 solamente el veterinario mostró empatía. Y en las otras 280, ¿qué pasó? Entonces, esto es recontra importante y esto sigue siendo parte de la consulta. Esto es parte de la consulta. Y generar empatía con nuestro cliente. Esto es
Súper, súper importante. Ok. Terminamos entonces ya con la planificación y ahora nos queda ya la última parte y vamos terminando con el cierre de nuestra consulta. ¿Está? Y acá lo que vamos a hacer entonces es ir planificando algunas secciones y hay preguntas que siempre debemos hacer a la hora de cerrar la consulta. Es esto de, ¿hay algo que no ha quedado claro? ¿Hay algo que me quieras consultar? ¿Hay algo que no entendiste o no me expresé con claridad en la consulta? Y ahí volvemos otra vez a abrir el juego para que si hay algo que quedó, hay algo que necesita hablar, lo pueda volver a decir y lo volvemos a ver. Muchas veces, en el cierre de la consulta, lo que yo hago es, miren, no tomen una decisión ahora, no es necesario que lo tomen ahora. Vayan a casa, lo conversan, lo hablamos mañana. Cualquier duda que tengan, porque a lo mejor es mucha información, procesenla, la piensan, mañana nos volvemos a ver. Mañana me vuelven a preguntar, anoten las dudas que tengan y mañana vienen y me vuelven a preguntar. Entonces, dejamos la puerta abierta en el cierre de la consulta, que es recontra importante. Y los próximos controles que también se dan al cierre de la consulta también son muy importantes. Porque yo he visto muchos veterinarios que dicen, bueno, ok, nos vemos en 3 días. 3 días es una eternidad. La verdad que si el paciente yo no lo veo bien, y sobre todo esto es algo que les digo a los alumnos o los recién recibidos, la verdad que si el paciente no lo ven bien, chicos, si ustedes tienen dudas, déjenlo internar. Y no les cobren la internación. Pero déjenlo internado, aunque sea 1 hora, 2 horas, esténse al lado de ese paciente, observenlo, mírenlo. Si ustedes creen que con la medicación que le van a dar, ustedes bueno, quieren saber si este paciente realmente o no tiene dolor y si la gravedad de esto es simplemente el dolor, le ponen un analgésico y lo hacen volver a las 12 horas. El próximo control es dentro de 12 horas. Porque yo dentro de 2 horas voy a saber si realmente mi diagnóstico presuntivo es dolor articular. Yo sé que con una buena medicación analgésica a este paciente, estoy seguro que va a mejorar para la tarde. Bueno, evidentemente confirmo mi diagnóstico en el próximo control dentro de las 12 horas. Entonces yo generalmente nosotros hacemos controles cada 12 horas, sobre todo si es inyectado. Ya cuando pasa la medicación oral, que sé que está funcionando el tratamiento, empiezo con controles cada 24 y a veces cada 48, 72 horas, pero generalmente en la semana lo estoy controlando varias veces. Y le aclaro al dueño que si el paciente me lo traiga antes, porque cuando uno, y esto ha pasado un montón de veces, tráigamelo dentro de 12 horas. Cuando me lo traen, mi perro está hecho pelota, pero ¿por qué no me lo trajiste antes? Pero usted me dijo que era cada 12 horas. Entonces, bueno, es cierto, hay que aclararlo, ¿no? Hay que hacer un buen cierre y tratar de que no quede. Entonces, para ir cerrando ya, ¿qué buscamos lograr? ¿Qué te estoy proponiendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer hoy acá en este tiempo que tenemos? Mira, lo que nosotros estamos tratando de lograr es buscar credibilidad y buscar confianza. Es muy importante aumentar la credibilidad y aumentar la confianza del cliente hacia nosotros como médicos. Miren, esta clienta tiene algo muy importante que es su paciente, que es su mascota, que es nuestro paciente. Hoy en día, las mascotas en la familia tienen un rol afectivo súper importante y esto no hace falta que se lo cuente porque todos son médicos veterinarios. Entonces, ellos están buscando en quién depositar nada más y nada menos la salud de nuestra mascota. Y tiene que ser alguien que sea confiable y que sea creíble. Y las dos cosas, porque a veces podemos ser muy creíbles o mostrar mucha credibilidad porque tenemos mucho conocimiento, pero no te confío mucho. A pesar de que te creo, no te confío. Entonces, las dos cosas son importantes. Buscar credibilidad y confianza. No solamente en nosotros mismos, que nosotros buscamos también con toda esta preconsulta, consulta, aumentar nuestra credibilidad y confianza a la hora de hacer una consulta, sino que la gente nos confíe en lo mismo. Eso es lo que estamos tratando de buscar, o lo que yo por lo menos quiero transmitir en base a mi experiencia, en lo que hemos leído, con esta charla, ¿no? Es sumamente importante. Y de acá sale
para mí, el 50% del diagnóstico sale en una buena consulta, en una buena análisis. 2, 3 diagnósticos presuntivos no más, y si hacemos una buena análisis, les aseguro que gran parte del diagnóstico lo podemos hacer. Después, por supuesto, no todos están haciendo, todos están fácil, pero vamos a ir mejor. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos una segunda oportunidad? Vieron que ahí en los eslogans que decía que no hay una primera buena impresión, una segunda oportunidad por una primera buena impresión. Bueno, acá el tema es si tenemos una segunda oportunidad. Miren, esto es una cuestión personal, lo que hemos visto a lo largo de los años. Si nosotros arrancamos una mala consulta, y nos equivocamos, que de hecho todos nos equivocamos y muchas veces, es muy poco probable que tengamos una segunda oportunidad, pero muy poco probable, ¿eh? Y es altamente probable que nos equivoquemos, sobre todo en las primeras consultas. Entonces, lo que le estoy proponiendo es mejorar, hacer más eficiente, mejorar la credibilidad y la confianza, porque ahí sí tenemos segundas oportunidades. La persona que vuelve otra vez te da una oportunidad si el perro no mejora. La verdad que una segunda vez, si hiciste bien las cosas de primera vez, la segunda vez vuelve. Y ahí, bueno, uno tiene que empezar a ver que lo que uno planificó no se logró. Ok, tienes una segunda oportunidad. Tranquilo, vuelve a empezar y volví a fijarte cómo encaras. Si le has pifiado de vuelta, la gente te da una tercera oportunidad siempre y cuando las cosas las has hecho bien. Nosotros tenemos una tercera oportunidad. Ahora, es la última, muchachos. La tercera vez que viene la persona, hay que pegar un volantazo, porque es la última oportunidad que la gente te da, ya la cuarta, evidentemente, se va. Entonces, tenemos segundas y hasta terceras oportunidades, siempre y cuando hayamos hecho las cosas bien en la primera consulta, hayamos dado credibilidad, hayamos dado confianza en la primera consulta. La primera consulta es clave, es la más importante de todo. Bueno, con esto terminamos y quiero mostrarles o compartir con ustedes una frase que la verdad que me gustó muchísimo. Hace un tiempo la vi. El médico trata si puede, cura a veces, pero siempre acompaña. Y esta frase es una frase que recién ahora, después de bastantes años y de haber pasado muchos, y haber visto muchos pacientes, y Franco lo sabe, la cantidad de pacientes que vemos en el año son muchos, yo creía en su momento cuando salía, donde dice el médico trata siempre, yo siempre, donde dice el médico trata si puede, la verdad que yo creí que siempre podía tratar más, y la verdad que me di cuenta que no, que muchas veces es si puede, que curaba a veces, la verdad que creía que podía curar muchas más veces de las que he curado a algún paciente, y la verdad que acompañaba poco. Entonces esta frase, la verdad que hoy la estoy tomando de otra forma, y me parece que es tan cierta y tan real, que el médico trata si puede, porque tiene muchas cuestiones a la hora de tratar, cura a veces, pero siempre debe acompañar. Así que bueno, con esto hemos terminado esta charla, espero que les haya gustado. Que haya excelente, sido... Diego, muy buena. Bueno, ahí llegan los agradecimientos. La verdad que es un poco lo que siempre hablamos de empezar a preparar a nuestros futuros graduados en lo que es más o menos lo que sería algo a la psicología, lo más cercano a la psicología. Muchas veces no estamos preparados para todo lo que implica la atención veterinaria en el contexto del cliente, las emociones que tiene ese cliente, las situaciones en las que está viviendo, la contención también, por ejemplo, ahora frente a la situación de pandemia en la cual uno tiene que transmitir confianza y tiene que saber entender a esa persona que está viniendo con muchas dudas y con muchos miedos en muchos casos. Están llegando un par de preguntas. La primera la voy a contestar yo, que es si la charla queda grabada. Sí, sí queda grabada y va a estar disponible
en la página web de la facultad, fsbucuyosl.edu.ar, la van a ver en las redes sociales. Y si te parece, Diego, después de estas palabras te voy a pasar alguna de las preguntitas, ¿te parece? ¿O te dejamos tomar un sorbito de agua? No, tranquilo, tranquilo, vamos. Perfecto. Bueno, fue muy bueno y cumpliste todo el tiempo que nos contaste que ibas a hablar. Una de las primeras preguntas que tenemos de un colega, Oscar Reina, nos dice, ¿cómo sería para vos dar una mala noticia? ¿Cómo darías una mala noticia en el caso incluso cuando fallece el paciente? Más allá de dar la mala noticia del padecimiento que tiene, cuando nos ocurre el fallecimiento, ya sea en un acto quirúrgico o en la misma atención. Bueno, esto, ¿quién me pregunta? Disculpadme el nombre, ¿está Oscar por ahí? Reina. Oscar. Bueno, Oscar, mira, esta es una pregunta complicada, porque viste que hay preguntas que no tienen una respuesta ni fácil ni definida. La verdad que darle la noticia a, a un propietario que ha fallecido su mascota, la verdad que no hay ningún punto de vista, digamos, positivo ahí. Lo que sí hay que tratar de buscar, lo que yo les digo, un poco la empatía, ¿no? Bueno, primero ser muy claro antes del fallecimiento, sobre todo es un paciente que corre riesgo, ¿no? Creo que hay que hacerle firmar autorizaciones, hay que explicarle los riesgos, hay que ser muy claro, creo que antes. Antes es lo que hay que ser más que claro. Y después no queda otra que tratar de poner el pecho y con mucha delicadeza, con mucha empatía, tratar de, bueno, de decir lo que pasó, que lamentablemente el paciente falleció, que hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance, que, bueno, estuvimos trabajando con el equipo y evidentemente no hemos podido salvar la vida a nuestro paciente. Creo que en eso es así. La verdad que para mí es una de las experiencias más feas el decirle a un cliente que un paciente nuestro ha fallecido. Pero sí tratar esto, ¿no? Me parece que el punto es el explicarle antes de la gravedad que ese paciente corre, ¿no? Ya sea en una cirugía, ya sea en un paciente que llegó politraumatizado, en un paciente que está en un estado crítico. Creo que hay que tratar de prepararlo de antemano para esa noticia. No sé si fui claro o si me quiere volver a preguntar. Bueno, totalmente. Incluso eso que vos comentás de la empatía es fundamental y bueno, y después cuando ya sea un acto quirúrgico o situación de urgencia, internación, demás, obviamente ser claros y preguntar en un momento, insististe en, usted entendió, y eso es muy importante porque lo que nos va a ayudar en esta consulta que está haciendo Oscar. Hay una pregunta de Eduardo Quintana que dice, es muy cierto lo que pregunta acá, que es ¿cómo decirle a un cliente que su perro está obeso? Y seguramente sin ofenderlo, ¿no? Eso, creo que dice, está obeso si el dueño, si el cliente es obeso, ¿no? Dice eso. ¿Lo leí por ahí? ¿Puede ser? Sí, exactamente. La pregunta es, ¿cómo decirle a un cliente obeso que su perro está obeso? Bueno, sí, la vi ahí. Bueno, a ver, algunas cosas hay que tratar de por ahí descontracturarlas y a lo mejor no hay que usar la palabra obeso, ¿no? Porque por ahí eso sí puede resultar quizás ofensivo, pero sí, con naturalidad creo que hay que decirle, mira, el Bobby está un poco excedido de peso. La verdad que esto le va a traer algunos problemas. Automáticamente la persona se siente identificada y generalmente te dice, sí, sí, la verdad que lo sé, porque yo estoy con mucho sobrepeso. Generalmente la persona en ese momento hace como una similitud y lo entiende bien. Yo la verdad que jamás, nosotros hacemos bastante en el tema de control de obesidad o obesidad en el peso, y no hay perro que no se parezca a su dueño, así que es algo que pasa seguido. Creo que no hay que usar quizás la palabra digamos, que pueda sonar ofensiva como tu perro está obeso, o, ¿no es cierto? Es como que suena como una crítica. Creo que hay que decirle, mira, está un poco excedido en el peso, me parece que tenemos que tratar de hacerlo bajar, porque vos sabés que esto trae algunas consecuencias posteriores de salud, algunos problemas de cadera, y generalmente la persona te empieza a decir, sí, sí, yo estoy igual, a mí me duele la cadera,
sí me canso, bueno, no sé, creo que ahí uno descontractura y sigue. Pero bueno, nada, también creo que hay que ver un poquito esto de la que hablamos, la comunicación no verbal, ¿no? Si yo estoy hablando con una persona y veo que la comunicación verbal que me está mandando el mensaje es no te estoy entendiendo, no me gusta lo que me estás diciendo, me estoy aburriendo, probablemente no le diga, mira, el perro está gordo y hay que hacerlo bajar de peso o gordito, ¿me entienden? Capaz que es esa persona que me está tirando una comunicación no verbal, un poco no muy buena, bueno, quizás no sea el momento ese de decirle, poder hacer más adelante, ¿no es cierto? Habría que ver un poquito eso. Exactamente. Bueno, también acá tenemos otra consulta rápido que nos dice Jacqueline, ¿cómo podemos hacer, cómo sabemos si nuestra cliente nos miente, cómo nos vamos acercando a la verdad? Y obviamente esto referido a la anamnesis, y creo que fue justo en el momento que hablabas un poco de la medicación. Bueno, mira, la verdad que darse cuenta si un cliente nos miente no es muy fácil, porque la verdad que nosotros no conocemos casi nada de esa persona, entonces la verdad que nos puede mentir. Ahora, sí por ahí hay cosas que a uno le llama la atención y uno empieza a decir, esto no me suena, ¿no? Cuando yo hago una anamnesis y la persona me está diciendo, no sé, no sé, que esto apareció ayer, que esto lleva poco tiempo, pero de repente yo veo que la herida que tiene ya tiene necrosis, bueno, esto no fue reciente, yo ya me estoy dando cuenta que la persona me está mintiendo, ¿no es cierto? Entonces es probable que si ya me miente ahí, y bueno, uno empieza a indagar y a hacer algún tipo de consultas o de preguntas un poquito quizás ahí sí más cerradas, y uno se va dando cuenta que no le está diciendo la verdad, que hay algo que no me está diciendo. Entonces, bueno, ahí uno ya puede empezar a pensar que esta clienta no me está diciendo la verdad, por lo tanto, lo que le voy a creer o no, lo empiezo a tomar con pinzas. Pero sobre todo es cuando empiezo a notar que hay una diferencia entre lo que me dicen y la exploración física que yo le hago a mí. Por ahí empiezo a notar que no me están diciendo la verdad. Perfecto, Diego, siempre muy claro. Mientras voy invitando al doctor Carlos Coria que prenda su micrófono para que dé unas palabras de saludos, si querés, Diego, bueno, le comentamos a la gente que está conectado, ya alrededor de unas 30 personas estuvieron conectados de todos lados, incluso vimos colegas también de Colombia. Diego Videla, médico veterinario. Él es socio gerente del Instituto de Capacitación Profesional en Córdoba, capital argentina, así que si antes de las palabras del doctor Coria, si nos querías comentar un poco de parte de las charlas que estás dando y que en esta situación de pandemia han sido virtuales. Sí, bueno, nosotros tenemos un instituto de capacitación profesional en Córdoba, hacemos varios cursos de posgrado, ya hace muchos años, con dos socios más que tenemos un centro de capacitación muy lindo, muy interesante, me da mucha satisfacción a mí lo que es la parte de educación. Yo no doy las clases, sino que traemos docentes de la UBA o de otros, inclusive de otros lugares, de otros países. Y bueno, ahora nos mudamos a la modalidad online un poco por el tema de la pandemia, porque nuestro fuerte es la parte práctica. Y bueno, estamos tratando de incursionar un poquito en esta metodología del online, que no es lo mismo, pero bueno, ahí vamos con esto y nos gusta mucho el tema de educación, la verdad. Excelente. Bueno, lo invito entonces al doctor Carlos Coria, que es el director del Hospital Escuela de Pequeños Animales de la Universidad Católica de Cuyo. Carlos. Sí, ahí estaba activando el micrófono. No, la verdad que bueno, en primer lugar agradecerle al doctor Diego que siempre su disposición a esto y por el tiempo, la hora, la fecha y todos sabemos que él siempre anda a mil, está ocupado con su trabajo y su proyecto de investigaciones y demás que me parecen re interesantes. Ojalá pudiéramos sumar siempre y ser así de esa manera entre todos. Así que nada, totalmente agradecido. Ni un momento dudó cuando le consultamos a él para poder hacer esta charla, porque la verdad que ojalá en algún momento esto pase a ser parte de la currícula
de pregrado, digamos, es decir, Sí. previo a que, porque recién hace un rato hablábamos inclusive con el doctor Franco del EBDOE, cómo nos hubiese servido esto cuando apenas nos recibimos o antes, como ahí veía un par de comentarios que me parece que Jacqueline que ponía, estoy a un año de recibirme y la verdad que me recibió y sí, totalmente. Hoy por hoy yo estoy trabajando y veo todas las cosas que mencionaste, me he equivocado millones de veces, me va a seguir pasando, pero quizás ese bache de quedar mal, del lenguaje corporal y de que, porque a uno siempre le interesa el qué dirá el otro, ¿no? Y por ahí también el otro profesional. Entonces estas cosas hacen a que entendamos que primero cómo pararnos, cómo hablar y dejar de maltratarnos entre nosotros también. Es decir, ¿qué tiene de importante en la consulta? Preguntar qué veterinario lo atendió y dar omitir un juicio de esa situación, digamos. No tiene ningún sentido más que lastimarnos entre nosotros y denigrar la profesión, nada más que ojalá que en algún momento se corte, pero creo que todas estas cosas van a ir cambiando de a poco, por supuesto. Y bueno, nada, totalmente agradecido con todos los participantes, ve que hay de muchísimos lados y por la hora que inclusive en otros países ya es más tarde, así que bueno, totalmente agradecido, esperamos seguir con este ciclo de charlas que vamos a continuar informando ya a través de las páginas y redes sociales. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, Carlos. Las últimas palabras, Diego, si querés dar de despedida. bueno, no, agradecido realmente. Bueno, ahora a comer algo, a tomar algo. Les mando un fuerte abrazo a todos los colegas de países hermanos, latinoamericanos, y bueno, por supuesto, a colegas nacionales, argentinos, en esta pandemia que ya un poquito nos duele y nos preocupa y a veces ya no sabemos qué hacer en algunos momentos, pero bueno, nada, ánimo, esto va a pasar. Y nada, agradecerles hoy un viernes a la noche, a esta hora, estar escuchándome. La verdad que, como les decía, hay muchas cosas más interesantes. Así que nada, les mando un cariño grande desde acá y para lo que necesiten, cualquier cosita me consultan, no tengo ningún problema. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Estuvimos dando esta charla con el doctor Diego Videla, organizado por el Hospital Escuela de Pequeños Animales San Francisco de Asís, de la Universidad Católica de Cuyo. A todos que tengan muy buenas noches, sigámonos cuidando y pronto vamos a salir de esta situación de pandemia. Abrazo a todos. Muy bien, bendiciones para todos, hasta luego.